El viento helado de la Extremadura de posguerra aullaba fuera de los muros de adobe, un lamento que se colaba por las grietas y mordía la piel de Elara como un millar de agujas de hielo. En la penumbra de la única habitación, iluminada por el pálido resplandor de una luna enferma, observaba a sus dos hijos, León y Sofía, acurrucados bajo una manta raída. Sus pechos subían y bajaban en un ritmo tranquilo, ajenos al hambre que roía las entrañas de su madre y al miedo que le congelaba el alma. La desesperación era un sabor amargo y constante en su boca, más fuerte que el recuerdo del último trozo de pan duro que habían compartido hacía 2 días. Era un frío que no venía del invierno, sino de la certeza del abandono. Desde la muerte de Mateo, su mundo se había encogido hasta convertirse en aquellas 4 paredes frías, donde el olor a polvo y a miseria se mezclaba con el aroma fantasma de los guisos que ya nunca volverían a cocinarse sobre aquel hogar apagado. Afuera, en el pueblo, las miradas eran más cortantes que el viento. La compasión se había agotado pronto, reemplazada por el desdén silencioso de quienes veían en su viudez una carga, una mancha en la austera decencia de la comunidad. Nadie ofrecía ayuda, nadie pronunciaba una palabra de aliento. La veían pasar, una sombra vestida de luto perpetuo, y apartaban la vista, como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa que pudiera saltar de su alma a la de ellos. Por eso, en el silencio de aquella noche interminable, una idea prohibida, un susurro que había intentado acallar durante semanas, tomó la fuerza de un grito en su mente. La desdichada. La vieja finca de sus antepasados, en lo alto de la colina. Un montón de ruinas comidas por la hiedra y las leyendas, un lugar del que todos hablaban en susurros, contando historias de almas en pena y de una maldición que se aferraba a sus piedras desde hacía más de medio siglo. Ir allí era un acto de locura, una rendición a la superstición y al ostracismo definitivo. Era admitir que no le quedaba nada más que los fantasmas de su propia estirpe. Pero el miedo a lo desconocido, a los espectros y a las sombras que danzan en los relatos de los viejos, palidecía ante el terror tangible y presente de ver a sus hijos despertar una mañana más sin nada que llevarse a la boca, con los ojos hundidos y la energía vital menguando. Con una resolución que nació de las cenizas de su esperanza, Elara se levantó. El crujido de las tablas del suelo fue el único sonido que rompió el silencio. No había nada que pensar, nada que debatir. El hambre era un lobo a su puerta, y ella iba a adentrarse en el bosque más oscuro para encontrar cualquier cosa con la que defender a sus cacharros. Si su destino era perecer entre las ruinas de su linaje, lo haría luchando, no esperando un final lento y humillante. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y dale a me gusta, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar en un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? Miró una última vez los rostros dormidos de León y Sofía, el único tesoro verdadero que le quedaba en el mundo. Por ellos se enfrentaría a cualquier demonio, real o imaginado. Se ciñó el chal con más fuerza y abrió la puerta, dejando que el viento helado la bofeteara como un presagio. Mal sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas, sino algo que cambiaría para siempre el destino de su familia. El tiempo, antes, había tenido un sonido diferente. No era el aullido del viento, ni el crujido del hambre, sino el eco rítmico del martillo de Mateo sobre la madera, una melodía de trabajo y promesas que llenaba sus días. Vivían en una pequeña casa de jornaderos, cedidas por la hacienda de los Montenegro, pero para Elara era un palacio. Olía a virutas de pino, a pan recién horneado y al amor incondicional de un hombre cuyas manos, aunque callosas, las sostenían con una ternura infinita. Su felicidad era un tejido simple, pero fuerte y cálido. No poseían oro ni tierras, pero su riqueza era de otra índole, una que don Ricardo Montenegro jamás podría comprender. Se medían las risas de León y Sofía mientras perseguían gallinas en el patio, en el sabor de los guisos que Lara cocinaba a fuego lento y en el silencio cómplice que compartían con Mateo al final del día, sentados en el umbral, viendo cómo el sol teñía de naranja las colinas. Eran dueños de su propio universo, un pequeño reino de afectos donde cada día era una celebración de estar juntos, a salvo y completos. Mateo era un hombre justo, de palabra firme y espalda ancha, curtido por el sol y el esfuerzo. Su honradez era tan conocida como su habilidad con la garlopa. Creía en el trabajo duro como único camino, una fe que lo llevaba a pasar largas jornadas en los olivares y talleres de don Ricardo, convencido de que su sudor garantizaría un futuro para sus hijos.
A veces volvía exhausto, con el polvo del camino pegado a la piel, pero sus ojos se iluminaban al ver a Elara, y todo el cansancio del mundo se desvanecía. Ella recordaba con una claridad dolorosa el último día. Fue una mañana de otoño, con el aire fresco y el cielo de un azul intenso. Mateo le había dado un beso en la frente, un gesto tan habitual que ella apenas le prestó atención. «No tardaré, mi vida», le dijo, y su voz, ahora un eco en el vacío de su memoria, fue la última pieza de normalidad que le quedó. Él fue a reparar uno de los viejos molinos de aceite de la finca, una estructura inestable que todos sabían peligrosa, pero las órdenes de don Ricardo eran incuestionables. La tragedia no llegó con un estruendo, sino con un silencio ominoso. Un capataz, con la mirada clavada en el suelo, fue quien trajo la noticia. Un derrumbe, una viga podrida. «Mala suerte», dijo. Pero Elara sabía que no era la suerte, sino la negligencia y la avaricia del patrón, que se negaba a invertir en la seguridad de sus hombres. El mundo de Elara se fracturó en ese instante. El azul del cielo se tornó gris, el aire se volvió irrespirable, y el corazón, que hasta entonces había latido al compás del de Mateo, se detuvo en un invierno perpetuo. El funeral fue un borrón de caras compungidas y palabras vacías. La comunidad la arropó con una piedad frágil que duró lo que tardó la tierra en asentarse sobre el ataúd. Pronto, esa lástima se convirtió en una carga incómoda. Era la viuda, la desamparada, un recordatorio viviente de la fragilidad de sus propias vidas. La soledad se hizo tangible, un manto helado que la cubría día y noche, mientras luchaba por mantener a flote a sus dos pequeños barcos en un mar de incertidumbre. Fue entonces cuando la verdadera crueldad se manifestó. No lo hizo con la cara del destino, sino con la del hombre más poderoso del valle. Don Ricardo Montenegro llegó una tarde, no en un carro como los demás mortales, sino en su imponente automóvil hispano-suiza, un monstruo de acero negro y brillante que parecía devorar el polvo del camino. Su sola presencia era una declaración de poder, un recordatorio de la distancia insalvable que separaba su mundo de opulencia del de ellos. Descendió del vehículo con la parsimonia de un rey, vestido con un traje de lino impecable y zapatos de cuero que brillaban incluso en la penumbra del atardecer. No la miró a los ojos. Su mirada recorrió la humilde casa con un desdén palpable, como si evaluara una mancha en su vasto lienzo de propiedades. Para él, la muerte de Mateo no había sido una tragedia humana, sino un simple inconveniente administrativo, el cese de un contrato, el fin de una utilidad. «Elara», dijo, y su nombre sonó a ofensa en sus labios. «Como sabes, esta casa pertenece a la finca. El contrato de tu marido ha expirado con él». Cada palabra era una losa de hielo. No había una pizca de condolencia, ni un atisbo de compasión. Era la fría lógica de la propiedad y el poder, una lógica que no dejaba espacio para el duelo de una viuda ni para el miedo de dos niños huérfanos que observaban la escena desde detrás de las faldas de su madre. Ella suplicó. Con la voz rota por la angustia, le pidió tiempo, solo unas semanas para encontrar un lugar, para organizarse. Apeló a los años de servicio leal de Mateo, a la humanidad que ella creía que debía existir incluso en el corazón más endurecido. Le habló de sus hijos, de su desamparo, con la esperanza de encontrar una grieta en aquella armadura de arrogancia y riqueza que lo envolvía por completo. La respuesta de don Ricardo fue una risa seca y cortante, un sonido que profanó el aire cargado de dolor. «La caridad no mantiene mis olivares, mujer. Tu situación es lamentable, pero no es mi responsabilidad». Se ajustó uno de sus gemelos de oro, un gesto de ostentación que contrastaba brutalmente con la miseria que la rodeaba. Para él, ella y sus hijos no eran más que escombros humanos que afeaban el paisaje de su dominio. Al día siguiente envió a sus hombres. No esperó. La expulsión fue un acto de humillación pública, una obra de teatro cruel para el disfrute de su poder. El capataz, con una dureza aprendida de su amo, dirigió la operación. Arrojaron sus escasas pertenencias a la calle sin miramientos. La silla que Mateo había tallado, los platos de loza que habían sido de su madre, la ropa raída de los niños. Todo quedó esparcido en el polvo como los restos de un naufragio. Elara sintió que cada objeto lanzado era un pedazo de su alma que se rompía. Intentó proteger un pequeño retrato de Mateo, pero uno de los hombres se lo arrancó de las manos y lo tiró al suelo, el cristal haciéndose añicos. El sonido fue como un disparo en el silencio de su corazón. La humillación era un fuego que le quemaba las mejillas, pero se mantuvo erguida, un roble en medio de la tormenta, por sus hijos.
León, con sus apenas 8 años, se plantó frente al capataz, con los puños apretados y piedras de rabia contenida en los ojos, un cachorro tratando de defender a su madre de una manada de lobos. La pequeña Sofía, aterrada, se aferraba a la falda de Elara. Su llanto era un hilo de sonido agudo y desgarrador que se perdía en la indiferencia general. El miedo en sus ojos era un puñal que se clavaba directamente en el corazón de su madre. Los vecinos observaban desde sus puertas y ventanas, un coro silencioso de rostros atemorizados. Nadie se atrevió a intervenir, nadie ofreció una palabra de consuelo. El miedo a don Ricardo era un veneno que había paralizado la bondad del pueblo. Su silencio cómplice fue para Elara tan doloroso como la crueldad del propio terrateniente. Estaba sola, juzgada y abandonada por el mundo entero. Cuando los hombres se fueron, dejando tras de sí el desorden y la desolación, Elara se quedó inmóvil en medio del camino. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores sangrientos que parecían una burla a su desgracia. Abrazó a sus hijos con fuerza, un refugio precario contra un mundo que se había vuelto hostil y depredador. Su hogar ya no existía, su pasado había sido destrozado, y su futuro era un abismo oscuro. El olor del polvo se mezclaba con el de la desesperación. Sentía el frío de la intemperie calándole los huesos, un frío que anunciaba la larga y dura noche que tenían por delante. El sabor amargo de la injusticia le llenaba la boca. Había perdido a su marido, su hogar y su dignidad en cuestión de días. La sociedad, encarnada en el poder de un hombre y el miedo de muchos, le había dado la espalda de la forma más brutal. Desde el camino, podía ver la silueta de la mansión de los Montenegro en lo alto de la colina, sus luces comenzando a encenderse como estrellas arrogantes y distantes. Aquella fortaleza de lujo y poder se había erigido sobre la desgracia de su familia y de tantas otras. Era un monumento a la crueldad, un palacio cuya riqueza se medía en la cantidad de vidas que había aplastado para mantenerse en pie. Fue en ese momento de oscuridad absoluta, sentada en el polvo con sus 2 hijos temblando en sus brazos, cuando la rabia comenzó a germinar entre las ruinas de su pena. No era una ira destructiva, sino una brasa incandescente de pura determinación. No se dejaría morir. No permitiría que el legado de Mateo se convirtiera en una nota a pie de página en la tiranía de don Ricardo. El llanto de Sofía la trajo de vuelta a la terrible realidad. El viento levantaba la tierra, ensuciando las lágrimas en las mejillas de la niña. La noche caía y no tenían a dónde ir. La humillación pública había sido una sentencia de muerte social. Nadie en el pueblo se atrevería a darles cobijo, por temor a la ira del hombre que poseía sus empleos, sus tierras y, en esencia, sus vidas. Miró hacia la otra colina, la que se alzaba en la dirección opuesta a la opulencia de Montenegro. Allí, recortada contra el último fulgor del crepúsculo, se adivinaba la silueta rota de la desdichada. Un lugar de fantasmas y leyendas, un refugio de almas perdidas, un lugar al que nadie se atrevía a ir. Para todos era una maldición. Para ella, en ese instante, se convirtió en la única y más desesperada de las esperanzas. Con las primeras luces del alba, frías y grises como la ceniza de un fuego extinto, recogieron los restos de su vida esparcidos en el camino. Elara, con una eficiencia nacida del shock, guardó en un atillo las pocas ropas y el retrato roto de Mateo, cuya mirada parecía seguirla desde el cristal resquebrajado. No derramó una lágrima, sentía que se le habían secado en el alma. Cada movimiento era deliberado, una negación a derrumbarse frente a los ojos curiosos y temerosos que la espiaban desde las ventanas del pueblo. La primera noche la pasaron a la intemperie, al abrigo precario de un viejo muro de piedra que marcaba el límite de los campos. El frío del suelo se filtraba a través de sus ropas delgadas, un enemigo insidioso que les robaba el calor y la esperanza. Elara abrazó a sus hijos, tratando de convertir su propio cuerpo en un escudo contra el relente, pero sentía sus pequeños miembros temblando sin cesar. El silencio de la noche solo era roto por el ulular del viento y el sonido hueco de sus estómagos vacíos, un coro macabro que cantaba su desdicha. Al día siguiente, la peregrinación de la vergüenza comenzó. Elara caminó por las calles del pueblo, con la cabeza alta pero el espíritu por los suelos, llamando a puertas que sabía que no se abrirían.
La primera fue la de los padrinos de León, viejos amigos de Mateo. La mujer la recibió con una mirada de pánico, balbuceó una excusa sobre la falta de espacio y le cerró la puerta en la cara. El sonido del cerrojo fue más violento que una bofetada, una declaración de que el miedo a don Ricardo era más fuerte que cualquier lazo de afecto o compasión. Puerta tras puerta, la respuesta fue la misma. Miradas esquivas, susurros de disculpa, la negación envuelta en una piedad falsa que apestaba a cobardía. La caridad era un lujo que nadie podía permitirse bajo la sombra vigilante de los Montenegro. Élara no pedía limosna, solo trabajo. Limpiaría suelos, lavaría ropa, haría cualquier cosa por un trozo de pan y un techo para sus hijos. Pero su desgracia era una marca, una señal de que estaba maldita, y nadie quería contagiarse de su mala fortuna. Para el mediodía, el hambre era un dolor físico, una garra que se aferraba a sus entrañas. Se sentaron en los escalones de la iglesia, un lugar que se suponía de refugio, pero que se sentía tan frío e indiferente como el resto del pueblo. Sofía, que no había pronunciado palabra desde la expulsión, tenía los ojos vidriosos y la piel pálida. León, en un intento desesperado por ser el hombre de la casa, trataba de hacerla sonreír con una piedra lisa que había encontrado, pero la niña no reaccionaba. Su silencio era un grito que solo Élara podía oír. Fue entonces, mientras el sol comenzaba a descender y el pánico amenazaba con devorarla por completo, cuando oyó los susurros. Dos ancianas, sentadas en un banco cercano, hablaban en voz baja, lanzándole miradas de reojo. No hablaban de su situación actual, sino de algo más antiguo y oscuro. Hablaban de la desdichada, la finca de sus ancestros, la pila de escombros en la colina. Contaban historias de ruidos extraños en la noche, de sombras que se movían entre las ruinas y de la maldición que cayó sobre su familia. «Pobre Isabela», decía una. Tan lista y tan valiente, pero los Montenegro la destruyeron. Dicen que su espíritu todavía pena allí, guardando lo que le robaron. La otra se santiguó. Nadie en su sano juicio se acercaría a ese lugar. Trae la ruina. Es tierra muerta, regada con lágrimas y sangre. Las palabras, destinadas a ser una advertencia macabra, se clavaron en la mente de Élara no como una amenaza, sino como una revelación, un faro oscuro en medio de su océano de desesperación. Tierra muerta, espíritu guardián, ruina. Para una mujer que ya lo había perdido todo, esas palabras no tenían poder para asustarla. ¿Qué fantasma podía ser más aterrador que la imagen de sus hijos muriendo de hambre? ¿Qué maldición podía ser peor que la indiferencia de los vivos? La sociedad la había expulsado, la había condenado a ella y a sus hijos a una muerte lenta y humillante. Si su única herencia era un lugar maldito, entonces abrazaría esa maldición. Se levantó con una nueva resolución ardiendo en sus ojos. El miedo seguía allí, un nudo helado en su estómago, pero ahora estaba envuelto en una capa de rabia y de un amor maternal tan feroz que era capaz de enfrentarse a los mismos demonios del infierno. Miró a las ancianas, que callaron al ver su expresión. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. Su decisión estaba tomada, inscrita en la tensión de su mandíbula y en la firmeza de su paso. La historia de Élara es un testamento a esa fuerza que solo una madre conoce, una llama que se niega a extinguirse incluso en la más oscura de las tormentas. Si su coraje te conmueve y crees en el poder de la resiliencia, ayuda a que su luz llegue más lejos. Comparte su viaje para que otros conozcan su valor. Únete a nosotros suscribiéndote para descubrir el final de su increíble lucha, y déjanos saber con un gesto que no estás sola en esta batalla contra la injusticia. Tomó la mano de León y alzó en brazos a la pequeña Sofía, cuyo cuerpo se sentía terriblemente ligero. El niño la miró, sus ojos llenos de una pregunta silenciosa. ¿A dónde vamos, mamá? Élara le sostuvo la mirada, transmitiéndole toda la fuerza que le quedaba. «A casa, hijo», respondió, y su voz no tembló. «Vamos a reclamar lo que es nuestro». No sabía si hablaba de las ruinas o de su propia dignidad perdida. Se alejó del centro del pueblo sin mirar atrás, dejó tras de sí las puertas cerradas, las miradas cobardes y los susurros crueles.
Cada paso era un acto de fe ciega, un desafío al destino que la había aplastado. El sol poniente tenía de rojo la silueta de la colina maldita, haciéndola parecer una herida abierta en el horizonte. Para todos era el final del camino, para Elara era el único comienzo posible. El ascenso fue arduo. El sendero, casi borrado por el tiempo y el abandono, estaba cubierto de maleza y piedras sueltas. El viento soplaba con más fuerza en la colina, como si los espíritus del lugar quisieran disuadirlos, empujándolos atrás. Elara sentía el peso de Sofía en sus brazos y el de la desesperación en su corazón, pero seguía adelante, impulsada por la imagen de la sonrisa de Mateo y la certeza de que rendirse no era una opción. La noche casi había caído por completo cuando llegaron a la cima. Ante ellos se alzaban los restos esqueléticos de la vieja casona, una silueta negra y amenazante contra un cielo lleno de estrellas indiferentes. El olor a humedad y a descomposición era abrumador, el olor del olvido. El silencio era profundo, un silencio que parecía pesar, lleno de historias no contadas y de un dolor antiguo que se aferraba a cada piedra. León se apretó contra ella, asustado por las sombras que danzaban con la brisa. «¿Hay fantasmas aquí, mamá?» Elara lo abrazó con su brazo libre, depositando un beso en su frente polvorienta. «Solo hay recuerdos, mi amor, y los recuerdos no pueden hacernos daño». Mintió, porque ella misma sentía un terror primordial, pero la mentira era un regalo, un escudo para proteger la inocencia de su hijo un poco más. Se adentró en lo que una vez fue el patio principal, sus pies crujiendo sobre las hojas secas y los escombros. No había puertas, solo huecos negros que bostezaban hacia la oscuridad interior de la casa. Aquel lugar, que la gente del pueblo consideraba la tumba de su linaje, iba a ser su refugio. Fuera una bendición o una maldición, lo descubrirían. Pero una cosa estaba segura, entre aquellas paredes rotas morirían luchando o encontrarían la forma de volver a vivir. Con sus hijos a su lado, Elara cruzó el umbral de lo que quedaba de la casa. El aire estancado la golpeó con una mezcla de olores a polvo milenario, a madera podrida y a la humedad que había impregnado las piedras hasta el tuétano. El viento, su eterno compañero de desgracia, silbaba a través de las ventanas desdentadas y las grietas de los muros, un lamento que parecía emanar de las mismas entrañas de la tierra. No había nada de valor allí, solo los fantasmas de una vida robada y el eco de una injusticia que había sobrevivido al paso de las décadas. El interior era un laberinto de desolación. Vigas caídas formaban ángulos imposibles, el yeso de las paredes se había desprendido revelando el esqueleto de adobe y piedra, y la naturaleza había comenzado su lenta e implacable reconquista, con enredaderas que se colaban por los huecos como dedos verdes y curiosos. Para León y Sofía, el lugar era una cueva de monstruos sombríos, un escenario de pesadillas hecho realidad. Se aferraban a su madre, sus pequeños cuerpos temblando ante la inmensidad de aquel abandono. Elara, sin embargo, vio más allá de la ruina. Vio la solidez de los muros que aún se mantenían en pie, la amplitud de lo que una vez fue una cocina con un hogar lo suficientemente grande como para calentar a una familia entera. Movida por una fuerza que no comprendía, una terquedad que era el último vestigio de su orgullo, comenzó la tarea. No era esperanza lo que la impulsaba, sino un acto de puro desafío contra un destino que parecía sellado, una negativa rotunda a dejarse morir entre los escombros de su propia herencia. Los primeros días fueron un infierno de trabajo físico. Con sus propias manos, desnudas y pronto llagadas, comenzó a arrancar la maleza y a retirar los escombros más pequeños de una de las habitaciones, la que parecía menos dañada. Cada piedra que movía era un esfuerzo hercúleo, cada carretada de tierra y hojas podridas que sacaba al exterior era una pequeña victoria contra el olvido. El polvo se le metía en los pulmones, resecándole la garganta, y el sudor trazaba surcos limpios en la mugre de su rostro. La noche traía consigo un tipo diferente de tormento. El frío de la piedra se filtraba a través de sus ropas y de la única manta que poseían, un frío húmedo que calaba hasta los huesos y hacía temblar a los niños incluso en sus sueños. Elara apenas dormía, sentada con la espalda contra la pared, escuchando los sonidos de la finca moribunda, el crujido de la madera vieja, el rascar de algún animal nocturno y el incesante susurro del viento,
que a veces sonaba como voces lejanas y tristes. El hambre era un enemigo constante y cruel, una presencia física que se retorcía en sus estómagos. Durante el día, mientras los niños jugaban entre las ruinas con una resiliencia que solo la infancia posee, el ara recorría los alrededores en busca de algo comestible. Encontró algunas hierbas amargas y raíces que recordaba de su niñez, y con ellas preparaba una sopa aguada y sin sabor sobre un fuego improvisado, un caldo de supervivencia que apenas lograba engañar al cuerpo. Para el final de la primera semana habían conseguido un pequeño milagro. Una esquina de la vieja cocina estaba limpia. Había barrido el suelo de piedra, tapado el hueco de una ventana con tablas sueltas y había logrado despejar el tiro de la chimenea. Por primera vez en días, pudieron dormir al calor de un fuego real, un fuego que mantenía a raya a las sombras y al frío más intenso. Era un refugio precario, un pequeño punto de luz en una inmensa oscuridad, pero era suyo. Fue en esa cocina, el corazón de cualquier hogar, donde el pasado decidió finalmente hablar. Habían pasado casi 2 semanas, la rutina de la supervivencia se había instalado y una frágil sensación de normalidad comenzaba a tejerse en sus vidas. Una tarde, mientras barría el polvo acumulado con una escoba hecha de ramas, la punta golpeó una de las losas del suelo de una forma extraña. No fue el sonido sordo y sólido de la piedra, sino un eco hueco, un toc que vibró bajo sus pies. Al principio lo ignoró, atribuyéndolo al cansancio y a los ruidos de la vieja casa, pero el sonido se quedó con ella, una nota discordante en la sinfonía de su miseria. Más tarde, cuando los niños dormían acurrucados junto al fuego, volvió a ese punto. Se arrodilló, pasando los dedos por los bordes de la losa. Parecía igual a las demás, sellada por décadas de suciedad y abandono. Sin embargo, impulsada por una intuición que no podía explicar, empujó con todas sus fuerzas. La piedra no se movió. La frustración la invadió, sintiéndose estúpida por haber albergado una chispa de expectación. Estaba a punto de rendirse cuando recordó una vieja barra de hierro que había encontrado entre los escombros, una herramienta de labranza olvidada. Con un esfuerzo que le hizo gemir, introdujo la punta en la fina grieta y la usó como palanca. Hubo un crujido, el sonido de la tierra y el mortero rindiéndose, y la losa se inclinó lentamente hacia un lado. Cedió, revelando no tierra, sino la boca negra de un conjunto de escalones de piedra que descendían a una oscuridad absoluta y helada. Un sótano, una bodega que no aparecía en ningún plano, ni en ninguna descripción que hubiera oído del lugar. El corazón le comenzó a latir con una fuerza desbocada, una mezcla de terror y una emoción que no se atrevía a nombrar. Miró a sus hijos, que dormían plácidamente ajenos al descubrimiento. Aquella era una puerta a lo desconocido y debía cruzarla sola. Con manos temblorosas, encendió el pequeño candil de aceite que usaban por las noches, su única fuente de luz fiable. La llama parpadeó, proyectando sombras danzantes y aterrorizantes en las paredes de la cocina, haciendo que el mundo familiar se volviera extraño y amenazante. Respiró hondo, el aire frío del sótano llenando sus pulmones, y comenzó a descender. Cada escalón era resbaladizo por la humedad. El goteo de agua en algún lugar distante era el único sonido, un metrónomo que marcaba el paso hacia el corazón secreto de la casa. El aire se volvió gélido y sentía la piel de gallina en sus brazos. La luz del candil apenas lograba perforar la densa oscuridad, revelando unas paredes de piedra tosca y un techo abovedado cubierto de telarañas tan gruesas como el algodón sucio. El sótano era pequeño, casi claustrofóbico. Parecía completamente vacío, salvo por los restos de unos viejos toneles de vino, deshechos por la humedad y el tiempo, sus duelas esparcidas por el suelo como las costillas de un animal prehistórico. La decepción comenzaba a aflorar, un sabor amargo en su boca. Quizás no era nada, solo una vieja bodega olvidada, otro espacio vacío en su vida llena de ausencias. Estaba a punto de darse la vuelta, cuando la luz del candil rozó algo inusual en la pared del fondo. No era una sombra, ni una mancha de humedad. Era una piedra, ligeramente más clara que las demás, con los bordes más definidos, como si no hubiera sido colocada con el mismo mortero antiguo. Se acercó, con el corazón martillándole contra las costillas, y la tocó. Estaba fría, pero no se sentía tan fija como el resto del muro.
Impulsada por una intuición ancestral, por un susurro que parecía venir de la propia sangre de su linaje, la empujó. Al principio no cedió, pero ella insistió, apoyando todo el peso de su cuerpo agotado. Hubo un leve chirrido de piedra contra piedra y la losa se movió hacia adentro, girando sobre un pivote oculto. Se abrió, revelando un nicho oscuro y estrecho en el interior del muro, un escondite perfecto. Y dentro, a salvo del tiempo y la humedad, descansaba un pequeño cofre de madera de nogal. No era grande, pero estaba hecho con una artesanía evidente, con las esquinas reforzadas con herrajes de hierro que, aunque oxidados, aún conservaban su forma. No había polvo sobre él. Alguien lo había colocado allí, con la intención de que fuera encontrado algún día. Elara extendió una mano temblorosa y lo tocó. La madera estaba fría y sólida bajo sus dedos. Ya no sentía miedo, solo una certeza abrumadora de que su vida y la de sus hijos estaba a punto de cambiar para siempre. Con la delicadeza de una araña tejiendo su tela, el rumor se extendió por el pueblo. No nació como una verdad, sino como una fantasía susurrada en los lavaderos y en la penumbra de las tabernas. Nadie hablaba de escrituras ni de derechos de agua. La imaginación popular, ávida de milagros, transformó el secreto de Elara en un tesoro de leyenda. Se hablaba de un cofre lleno de monedas de oro, de joyas de la bisabuela, un tesoro escondido por la familia de la Torre, antes de que los Montenegro les arrebataran todo. La historia creció, adornada con cada nueva boca que la contaba, hasta convertirse en un mito tangible. Esta versión dorada y reluciente del descubrimiento no tardó en llegar a los oídos de don Ricardo Montenegro. Se la contó uno de sus capataces con una sonrisa servil, como quien ofrece un manjar a su amo. La idea de que Elara, esa mujer que él consideraba poco más que un insecto, pudiera haber encontrado una fortuna en la tierra que él despreciaba, fue una afrenta directa a su orgullo. Su codicia, un monstruo siempre famélico, se despertó con una furia voraz. Aquel tesoro, si existía, le pertenecía por derecho de conquista, por el simple hecho de que todo lo que había bajo el sol de aquel valle debía ser suyo. No perdió el tiempo en deliberaciones, la sutileza era una herramienta para los débiles, su poder residía en la acción directa, en la demostración aplastante de su voluntad. Convocó a su capataz, un hombre de rostro curtido y alma yerta, y a otros 2 jornaleros de manos grandes y miradas vacías. No les dio explicaciones complejas, solo una orden simple y brutal. Iban a visitar a la viuda en la colina y a tomar lo que había encontrado. No habría negociación, sería una requisa, una reafirmación de quién era el verdadero dueño de la vida y la muerte en aquel lugar. El rugido del motor de su hispano-suiza fue una profanación en la tarde. El automóvil, una bestia de lujo y arrogancia, ascendió por el camino abandonado, aplastando la maleza bajo sus neumáticos como si fuera la propia resistencia de la naturaleza. El sonido llegó a oídos de Lara mucho antes de que el coche apareciera. Fue un estruendo ajeno, el sonido metálico y prepotente del mundo que la había expulsado, un trueno que anunciaba la llegada de la tormenta que siempre había temido. Su primer instinto fue el pánico. Un sudor frío le recorrió la espalda mientras su corazón se desbocaba en su pecho. El mundo que había construido en aquellas ruinas, ese frágil santuario de paz y supervivencia, estaba a punto de ser violado. Corrió hacia sus hijos, que jugaban con unas piedras lisas cerca del umbral, y los empujó suavemente hacia el interior de la cocina, su pequeño rincón de seguridad. El miedo era un sabor metálico en su boca, pero la vista de sus rostros asustados encendió en ella una llama diferente, más caliente y peligrosa que el terror. El coche se detuvo en un chirrido de frenos, levantando una nube de polvo que tardó en asentarse. Las puertas se abrieron con un golpe seco. Los capataces y sus hombres descendieron, sus figuras corpulentas recortadas contra el sol poniente, proyectando largas y amenazantes sombras sobre las ruinas. Finalmente, don Ricardo emergió de su asiento. Vestido con un traje de lino claro que parecía inmune a la suciedad del entorno, su presencia era una disonancia, un insulto de opulencia en medio de la más absoluta desolación. Elara apareció en el hueco de la puerta, una figura solitaria y erguida. Colocó a León y a Sofía detrás de ella, convirtiendo su propio cuerpo en un escudo humano. Sentía el temblor de sus hijos a través de su falda, y cada vibración era como una aguja clavándose en su determinación. Miró a los hombres que se acercaban, no con la súplica de una víctima, sino con la mirada fija y desafiante de una guardiana defendiendo su territorio. El aire se cargó de una tensión casi eléctrica, el silencio solo roto por el silbido del viento. «Vaya, vaya», comenzó don Ricardo, deteniéndose a unos pasos de ella.
Su voz destilaba un desprecio untuoso, una diversión cruel. «He oído que has tenido suerte, Elara, que has encontrado algo más que telaraños y huesos en esta posilga. Vengo a felicitarte y, por supuesto, a reclamar la parte que corresponde al dueño de estas tierras». La mentira era tan descarada que ni siquiera se molestó en hacerla creíble. No había venido a negociar, había venido a saquear. Ella lo sostuvo la mirada, y para sorpresa de él, su voz no tembló. «No sé de qué me habla, don Ricardo. Aquí no hay nada de valor para un hombre como usted». La calma en sus palabras era un arma inesperada. Él esperaba lágrimas, ruegos, la postración de una mujer aterrorizada. En su lugar, encontró una serenidad que lo desconcertó y enfureció a partes iguales, pues era una negativa a aceptar el papel de inferior que él le había asignado en el mundo. Una risa seca escapó de los labios del terrateniente. La paciencia no era una de sus virtudes. «No me tomes por idiota, mujer. Todo el pueblo habla del tesoro de tus antepasados». Se volvió hacia su capataz con un gesto brusco de la cabeza, una orden muda. «Buscad, dadle la vuelta a cada piedra si es necesario. No nos iremos de aquí hasta que encontremos el oro de los de la torre». Era una declaración de guerra, una invasión en toda regla. Los hombres no necesitaron más. Entraron en la frágil vivienda como una jauría de lobos, su presencia brutal profanando el único espacio seguro que Elara había logrado crear. El sonido de sus escasas pertenencias siendo arrojadas al suelo, el crujido de una vieja silla de madera al ser pateada, el estruendo de una olla de barro al romperse contra la piedra. Cada ruido era una cuchillada en el corazón de Elara, la destrucción deliberada y sádica de su pequeño y reconstruido mundo. El terror de los niños fue la chispa que incendió la pólvora. La pequeña Sofía, que se había mantenido en un silencio aturdido, rompió a llorar, un llanto agudo y desgarrador que se clavó en el alma de su madre. León, en un arrebato de valentía infantil, se aferró con más fuerza a la falda de Elara, sus pequeños nudillos blancos por la tensión, mirando a los invasores con unos ojos que ardían de odio y de impotencia. Aquel sonido, el llanto de su hija, fue el punto de no retorno. En ese instante, algo dentro de Elara se quebró y se recompuso en una forma nueva, dura como el diamante. El miedo que la había paralizado durante meses se evaporó, consumido por el fuego blanco de un amor maternal tan absoluto que no dejaba espacio para nada más. Ya no era la viuda desamparada, era una leona protegiendo a sus cachorros, y el infierno no conocía furia comparable a la suya. La supervivencia de sus hijos era la única ley que importaba. Avanzó un paso, saliendo de la sombra del umbral hacia la luz del atardecer. «¡Basta!», gritó. La palabra resonó entre las ruinas con una autoridad que hizo que los hombres se detuvieran en seco, sorprendidos por la fuerza de su voz. Se giraron para mirarla, y lo que vieron en su rostro no fue el miedo que esperaban, sino una furia helada, una determinación tan sólida como las viejas piedras que la rodeaban. Miró directamente a los ojos de don Ricardo, ignorando a sus secuaces como si no fueran más que perros falderos. La dinámica de poder, que durante tanto tiempo había estado en su contra, comenzó a nivelarse, en aquel preciso momento. Ya no era la campesina suplicante ante el terrateniente, era una mujer que había tocado fondo y había descubierto que el fondo estaba hecho de roca sólida. «No hay oro, don Ricardo», repitió, su voz ahora baja y cortante como el filo de un cuchillo. «La gente del pueblo tiene más imaginación que memoria. El tesoro del que hablan no se puede guardar en un bolsillo, ni lucir en un anillo, ni sirve para comprar coches lujosos que se ahogan en el polvo». Él se acercó a ella, su rostro congestionado por la rabia. La diferencia de estatura era notable, pero por primera vez ella no se sintió pequeña. Él invadió su espacio personal, usando su corpulencia como un arma de intimidación, su aliento oliendo a vino caro y a poder rancio. Esperaba que ella retrocediera, que se encogiera, pero Elara Vargas no se movió ni un centímetro. Se mantuvo firme, un roble centenario frente a una tormenta pasajera. En lugar de retroceder, ella actuó.
Con un movimiento lento y deliberado, metió la mano en el corpiño de su humilde vestido y extrajo los papeles doblados, el legado de Isabela. Los sostuvo frente a ella, no como una ofrenda, sino como un arma. La luz moribunda del crepúsculo se reflejaba en el papel amarillento, dándole un aura casi sagrada. El corazón le martillaba, pero sus manos estaban firmes. «Esto», dijo, y su voz, aunque apenas un susurro, pareció acallar hasta el viento. «Le aseguro, don Ricardo, que es mucho más valioso para mí y mucho más peligroso para usted que todo el oro que su familia robó». La audacia de su declaración lo dejó momentáneamente sin palabras, una hazaña que pocos habían logrado en la vida. Él soltó una carcajada, un sonido forzado y hueco. «¿Papeles viejos? ¿Pretendes asustarme con la basura de tus antepasados?». Hizo un movimiento rápido para arrebatárselos, su codicia actuando por puro instinto. Pero ella fue más rápida. Apartó los documentos, protegiéndolos contra su pecho como si fueran el corazón palpitante de su propia familia. El gesto fue tan feroz y protector que lo hizo detenerse. «Este papel viejo, como usted lo llama con tanto desprecio», continuó ella, comenzando a desdoblar el documento con una lentitud exasperante. «Es la escritura original de esta propiedad, la auténtica, la que su abuelo creyó haber destruido». Dejó que la afirmación flotara en el aire, cargada de implicaciones, sembrando la primera semilla de duda en la mente arrogante de su enemigo. Continuó desdoblando el papel, revelando los sellos oficiales y la caligrafía antigua. Y en su interior dice algo muy interesante sobre el origen del manantial que nace justo debajo de nuestros pies. El mismo manantial que, desviado por su familia, ha regado durante 50 años sus miles de olivos y ha llenado sus arcas hasta rebosar. Ahora sí tenía toda su atención. La mención del manantial borró la sonrisa de su rostro. El rostro de don Ricardo comenzó a cambiar, un fascinante y aterrador paisaje de emociones. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por la incredulidad, que a su vez dio paso a una comprensión Donning y finalmente a un pánico mal disimulado. El agua era el secreto de su fortuna, la sangre que daba vida a su imperio. Sin ella, sus vastos olivares no eran más que un desierto de árboles moribundos. El ara vio el miedo en sus ojos y supo que había ganado. Presionó su ventaja, su voz ahora implacable, la voz de la justicia largamente esperada. Cada gota de agua que ha convertido su hacienda en un palacio, cada aceituna que ha vendido, cada billete que ha guardado en su banco, ha sido un robo. Este documento, con el sello del rey, prueba que el agua, la tierra y todo lo que hay en ella me pertenece. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que parecía tener peso. El viento se detuvo, como si la propia naturaleza contuviera la respiración para presenciar aquel ajuste de cuentas histórico. Los hombres de don Ricardo se miraban entre sí, luego a su patrón, completamente perdidos. Habían venido a robar oro, pero se encontraron en medio de una batalla de voluntades y verdades que no podían comprender. La mente de don Ricardo, acostumbrada a calcular beneficios y pérdidas, corría a una velocidad vertiginosa. Vio el abismo abrirse bajo sus pies, la ruina, la humillación pública, el colapso de un legado familiar construido sobre cimientos de fraude y arena. Su imperio, que creía tan sólido como una montaña, era en realidad un castillo de naipes a punto de ser derribado por el soplo de una viuda. Su primer instinto, el de la bestia acorralada, fue la violencia. «Quémalos», le espetó a su capataz, su voz un graznido ronco. Pero sus hombres, por primera vez, dudaron. Eran matones, no idiotas. Intuyeron que quemar aquellos papeles no resolvería el problema, sino que podía crear uno mucho mayor. La vacilación en sus ojos fue la señal definitiva de que el poder de don Ricardo se había fracturado. Fue entonces cuando el ara asestó el golpe de gracia, su voz tan fría y afilada como el acero de Toledo. «Hágalo, ordéneles que me ataquen y quemen este papel, pero una copia exacta, notariada y certificada, descansa en un lugar seguro en la capital. Si algo nos sucede a mis hijos o a mí, esa copia saldrá a la luz, junto a mi testimonio, y su nombre no solo será sinónimo de ladrón en este valle, sino de asesino en toda España». Era jaque mate, lo había atrapado en una red de su propia creación. Su poder, basado en la fuerza brutal y el miedo de los demás, era completamente inútil contra la verdad inexpugnable de la ley.
Su rostro era un lienzo de rabia impotente, de incredulidad y de un odio profundo hacia la mujer, que desde el polvo se había levantado para derribarlo. Se había topado con una fuerza que no podía comprar, intimidar ni destruir. Finalmente, la derrota se asentó en sus hombros como un sudario. La miró una última vez y en sus ojos ya no había desprecio, sino el reconocimiento amargo de un enemigo formidable y un miedo que nunca antes había conocido. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó con paso pesado hacia su opulento automóvil. Sus hombres, desconcertados, lo siguieron en silencio, dejando tras de sí el desorden de su búsqueda, pero llevándose consigo la certeza ineludible de la caída de su amo. El ara se quedó de pie, inmóvil, mientras el sonido del motor se alejaba hasta desaparecer. Solo entonces permitió que su cuerpo temblara. Abrazó a sus hijos con una fuerza desesperada, escondiendo su rostro en sus cabellos mientras las lágrimas, esta vez de alivio y triunfo, finalmente corrían por sus mejillas. Estaba sola, rodeada de ruinas, pero en sus manos sostenía la llave de su futuro. Era la reina de un reino de escombros, y estaba lista para reconstruirlo. La caída de Ricardo Montenegro no fue un estruendo, sino un lento y silencioso derrumbe, como el de un viejo muro carcomido por la humedad. Tras la humillación pública en la plaza, se encerró en su mansión, una fortaleza de lujo que de repente se había convertido en su jaula dorada. El poder que había ostentado, basado en el miedo y la dependencia, se evaporó como el rocío bajo el sol. El agua, la sangre de su imperio, ya no le pertenecía, y sin ella, su vasta riqueza era solo una ilusión a punto de desvanecerse. Los días que siguieron fueron un desfile de acreedores y abogados que llamaban a sus puertas, hombres con rostros severos y maletines de cuero que antes le habrían saludado con una reverencia y que ahora lo trataban con la fría cortesía reservada a los moribundos. Su arrogancia se fue agrietando, revelando al hombre pequeño y asustado que siempre había habitado en su interior. Miraba sus olivares desde la ventana y ya no veía un símbolo de su poder, sino un cementerio de árboles sedientos que pronto se secarían. El ara, por su parte, no actuó con la sed de venganza que todos esperaban. Acompañada por el viejo notario, cuya lealtad había cambiado de bando junto con la marea de la justicia, presentó los documentos en el juzgado de la capital. No hubo disputa. La evidencia era tan abrumadora, el fraude tan claro, que el proceso fue una mera formalidad. La ley, esa entidad abstracta que los pobres rara vez veían de su lado, se manifestó con todo su peso, devolviendo a la nieta de Isabela de la Torre lo que le había sido robado a su estirpe. La noticia de la ruina total de los Montenegro se extendió por el valle con la velocidad del fuego. La gente veía cómo los camiones se llevaban los muebles de la mansión, cómo subastaban el ganado y, el golpe más humillante de todos, cómo una grúa se llevaba el imponente hispano-suiza, su trono móvil, ahora reducido a una pieza de chatarra en el inventario de un acreedor. Don Ricardo ya no era el patrón, era una advertencia, un fantasma que deambulaba por las calles que antes le pertenecían, soportando las miradas que ahora no eran de miedo, sino de una lástima teñida de desprecio. Mientras el imperio de Montenegro se convertía en polvo, el de El Ara comenzaba a florecer sobre los cimientos de la justicia y la compasión. Su primera decisión, una vez recuperado el control legal del manantial, fue convocar a todos los pequeños agricultores del valle. Se reunieron en el mismo patio de la desdichada que ella había limpiado con sus manos, mirándola con una mezcla de esperanza y recelo, acostumbrados a que el poder siempre fuera un puño cerrado. Ella se dirigió a ellos no desde un pedestal, sino como una igual. Les habló del agua no como una mercancía, sino como un derecho, la sangre que pertenecía a la tierra y a quienes la trabajaban. Estableció un sistema de reparto equitativo, a un precio justo que solo cubría el mantenimiento de los canales. Por primera vez en generaciones, los agricultores del valle no tenían que suplicar por el sustento de sus campos, eran socios en la prosperidad de su propia tierra. Con los primeros ingresos, El Ara no compró lujos ni adornos de ostentación, invirtió en la vida, contrató a los mismos hombres del pueblo que antes la habían ignorado por miedo para que la ayudaran a restaurar la vieja casona. El sonido de los martillos y las sierras reemplazó el lamento del viento entre las ruinas. El olor a cal fresca y a madera nueva ahuyentó el hedor a humedad y abandono. La casa, como su dueña, estaba volviendo a nacer de sus propias cenizas. La desdichada fue rebautizada con su nombre original,
El olivar de la fuente. El nombre se extendió como un bálsamo, sanando una herida histórica en la memoria colectiva del pueblo. La finca ya no era un lugar de leyendas oscuras y almas en pena, sino un faro de esperanza, un testimonio de que la justicia, aunque lenta, siempre llega para quien tiene el coraje de esperarla y la fuerza para reclamarla. Los años pasaron, tejiendo una nueva realidad sobre el tapiz desgarrado del pasado. El olivar de la fuente se convirtió en la finca más próspera y respetada del valle, no por su tamaño, sino por su generosidad. Las aceitunas que producían sus árboles, ahora regados con el agua que les pertenecía por derecho, daban un aceite de una calidad insuperable, un aceite que llevaba en su sabor la esencia de la resiliencia y la victoria. León creció hasta convertirse en un joven de espalda ancha y mirada clara, con la honradez de su padre y la inteligencia astuta de su madre. Aprendió a leer los secretos de la tierra y del agua, preparándose para ser el guardián del legado que su madre había rescatado del olvido. Ya no era el niño asustado que se escondía tras las faldas de su madre, sino un pilar en el que ella podía apoyarse. Sofía, cuya voz había sido silenciada por el trauma, floreció en un entorno de seguridad y amor. Su risa se convirtió en la música más habitual de la casa, un sonido cristalino que ahuyentaba cualquier fantasma que pudiera quedar. El Ara, viendo la oportunidad que a ella le fue negada, la envió a estudiar a la ciudad, asegurándose de que su mente se armara con el conocimiento que era el arma más poderosa de todas. A veces, desde el porche de su casa restaurada, el Ara veía a lo lejos la figura encorvada de un anciano que caminaba por el pueblo. Era Ricardo Montenegro, viviendo de la caridad en una pequeña habitación alquilada. Ya nadie lo temía, era solo un hombre hueco, un recordatorio viviente de que la riqueza construida sobre la injusticia es tan frágil como el cristal. No había odio en la mirada de El Ara, solo la serena constatación de que el destino había puesto a cada uno en su lugar. El Ara se convirtió en la matriarca del valle. La gente acudía a ella no solo por el agua, sino por su consejo. Sus manos, antes curtidas por el trabajo y las llagas, ahora eran manos que consolaban y ayudaban. Había aprendido en la más dura de las escuelas que la verdadera riqueza no se mide en monedas de oro ni en posesiones de lujo, sino en la seguridad de tus hijos, en el respeto de tu comunidad y en la paz de un alma que ha luchado y ha vencido. Una tarde de otoño, con el aire fresco y el cielo de un azul intenso, el Ara paseaba entre sus olivos. El sol poniente teñía el valle de colores dorados y anaranjados, una paleta de pintor que celebraba la cosecha. El olor de la tierra húmeda y de las aceitunas maduras llenaba el aire. Se detuvo y cerró los ojos, sintiendo el calor del sol en su rostro, un calor que ya no era una amenaza, sino una caricia. El viento soplaba suavemente, pero ya no aullaba con la voz de la desdicha. Ahora susurraba entre las hojas de los olivos contando una historia diferente. No era un cuento de fantasmas y maldiciones, sino la leyenda de una mujer que, al heredar unas ruinas, encontró en el corazón de la tierra la fuerza para reconstruir su vida y devolverle la dignidad a su gente. Abrió los ojos y miró su hogar, las luces comenzando a encenderse en las ventanas, prometiendo calor y refugio. Vio a sus hijos acercarse a ella, sus rostros iluminados por la felicidad y el amor. En ese instante supo con una certeza absoluta que el verdadero tesoro de Isabela de la Torre nunca había estado en el cofre. El tesoro era la promesa de un futuro como aquel, un futuro que ella, El Ara Vargas, había conquistado con sus propias manos. La historia de El Ara Vargas es en esencia la historia de la propia tierra que la vio nacer. Una tierra que parece áspera, castigada y sin vida en la superficie, pero que esconde en sus profundidades las venas de agua que otorgan la verdadera prosperidad. Su viaje nos enseña que las mayores fortalezas no siempre están a la vista, sino que a menudo yacen dormidas bajo las ruinas de nuestro pasado, esperando la mano valiente que se atreva a remover los escombros para encontrarlas. Su herencia no fue una pila de piedras malditas, sino un legado de coraje transmitido a través de la sangre. El cofre de Isabela no contenía la solución, sino la llave. La verdadera riqueza que descubrió en aquel sótano oscuro no fue el papel sellado por un rey, sino el descubrimiento de su propia fuerza interior. Una determinación forjada en el fuego de la injusticia y templada por el amor incondicional hacia sus hijos, un tesoro que ningún tirano podría jamás arrebatarle.
Don Ricardo Montenegro, con su opulencia y sus automóviles de lujo, creía poseer el mundo, pero su imperio estaba construido sobre cimientos de arena. Su riqueza era un espejismo, dependiente del miedo y de un secreto robado. El Ara, en cambio, reconstruyó su vida sobre la roca sólida de la verdad y la justicia. Su palacio no tenía muros de mármol, sino que se erigía sobre el respeto de su comunidad y la risa libre de sus hijos, demostrando que el verdadero estatus no se exhibe, se gana. La justicia, como el manantial oculto, puede permanecer enterrada durante generaciones, fluyendo en silencio bajo la tiranía y el olvido. Pero su curso es inexorable. Tarde o temprano encuentra una grieta por la que salir a la luz, y cuando lo hace, su fuerza es capaz de erosionar las montañas de arrogancia más imponentes y de hacer florecer los desiertos más áridos. La caída de Montenegro no fue un acto de venganza, sino la consecuencia natural de un equilibrio que finalmente se restauraba. Este relato es un poderoso recordatorio del poder transformador del amor de una madre. El Ara no se enfrentó al hombre más poderoso del valle por orgullo ni por codicia, sino porque vio el miedo en los ojos de sus hijos. Ese amor fue el combustible que convirtió a una viuda desamparada en una leona indomable, una fuerza de la naturaleza contra la que ninguna crueldad humana podía prevalecer. Es la demostración de que el corazón de una madre es el campo de batalla donde se libran y se ganan las guerras más importantes. La victoria de El Ara no fue solo suya, fue la liberación de todo un pueblo que había vivido de rodillas. Su coraje les enseñó que el poder de un tirano reside en el miedo de los oprimidos, y que cuando ese miedo se rompe, el tirano no es más que un hombre hueco. Al compartir el agua, no solo repartió riqueza, sino que sembró la semilla de la dignidad en un valle que la había perdido, creando una comunidad unida por la cooperación en lugar de la sumisión. Quizás en nuestras propias vidas todos tenemos una desdichada, un lugar en ruinas, una herencia de dolor o un desafío que parece insuperable. La historia de El Ara nos invita a mirar más allá de los escombros, a cavar en nuestro propio sótano emocional y a buscar esa verdad olvidada o esa fortaleza oculta que todos poseemos. Nos enseña que incluso en la más profunda oscuridad, una sola chispa de determinación puede iluminar el camino hacia un nuevo amanecer. Porque la lección final de El olivar de la fuente es eterna y universal. La verdadera riqueza no es el oro que se acumula, sino el conocimiento que nadie puede robar. La verdadera nobleza no reside en un apellido ostentoso, sino en la integridad de nuestras acciones. Y la verdadera fuerza no se mide por el poder que ejercemos sobre los demás, sino por la capacidad de levantarnos una y otra vez de las cenizas de nuestra propia desdicha. Si esta historia ha tocado tu corazón y ha despertado la fuerza que llevas dentro, te invito a suscribirte a nuestro canal, a darle a me gusta y a compartir este mensaje de esperanza y resiliencia. Tu apoyo nos permite seguir trayendo relatos que, como este, nos recuerdan el increíble poder del espíritu humano. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de este viaje. Queremos leer tu historia.